Bienvenidos a Científicamente. Hoy vamos a estar con Alejandro Lobos. Él es un científico, un investigador, también es docente nuestro de la Facultad de Exactas y Naturales y trabaja en un tema que es realmente apasionante. Él trabaja a la nanoescala. Estamos hablando de escalas pequeñísimas, ya nos va a contar de qué se trata, pero a esa escala se realizan sus trabajos. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Mira, quería que nos contaras un poco, vos estás trabajando en un proyecto de magnetismo, pero a una escala pequeñísima, a nanoescala. ¿Qué es una nanoescala? ¿De qué se trata esto? Bueno, la nanoescala básicamente tiene que ver con distancias del orden del nanómetro. Y para entender qué es el nanómetro, hay que pensar que, por ejemplo, es una fracción, es la milésima parte de un micrón. O sea, es una escala... La milésima parte de un micrón, y eso es la milésima parte de un milímetro, la millonésima parte de un milímetro. Exacto, la millonésima parte de un milímetro. Y las cosas que ocurren a esa escala son todas muy diferentes a lo que podemos tener en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿el tamaño de un átomo cuánto es? Es alrededor de una décima parte de un nanómetro, más o menos. O sea, estamos hablando de que vos estás trabajando con cosas que miden unos 10 átomos de tamaño. Más o menos, una cosa así. Una molécula de agua con 3 átomos sería algo de ese tamaño. De ese tamaño, exactamente. ¿Eso cómo se puede visualizar, medir? ¿Hay maneras de llegar a esa escala y poder de alguna manera experimentarlo o es teórico sobre el análisis? No, se puede. De hecho, uno de los grandes avances que han habido en los últimos años es el desarrollo de técnicas de microscopía, de microscopios que pueden resolver escalas del orden del nanómetro, incluso menos. Pero no son microscopios como los que estamos acostumbrados del laboratorio de bioquímica, digamos. Exacto, no son microscopios ópticos, podríamos decir. Son microscopios, tienen nombres técnicos, microscopio de efecto túnel, por ejemplo, que puede esencialmente hacer un escaneo de una superficie y poder obtener mediante un efecto, que es el efecto túnel, poder obtener una imagen efectiva de lo que está ocurriendo en esa superficie del orden del nanómetro o menos. O sea, podemos llegar a ver átomos. Podemos llegar a ver átomos individualmente, exactamente. Y concretamente el estudio tuyo, el proyecto en el que estás metido, de propiedades magnéticas a esa escala, ¿de qué se trata? Contanos un poquito. Bueno, la idea del proyecto es estudiar una propiedad que tienen muchos materiales, que es el magnetismo, pero a esas escalas, las escalas del nanómetro e incluso menos, escalas atómicas. Hay un gran interés hoy en día en entender cómo se podría, primero en entender el magnetismo de esa escala, porque no es obvio que las propiedades magnéticas sean iguales a las que podemos tener en un imán, que tenemos, por ejemplo, el que tenemos pegado en la heladera. En ese sentido podríamos pensar que esos imanes, los imanes de la heladera, son imanes macroscópicos. Ahora, si uno empieza a aumentar, a hacer un zoom y otro zoom y adentro otro zoom, vamos a empezar a ver los constituyentes fundamentales de eesos imanes, que esencialmente son los átomos y los electrones que están dentro de esos átomos. Lo que ocurre es que a esas escalas el magnetismo es muy diferente porque entran a jugar los efectos cuánticos. Y esencialmente... O sea, la física cuántica juega un rol también acá para tratar de entender este tipo de fenómenos, a esta escala en particular. Totalmente, totalmente. El magnetismo es un fenómeno cuántico, intrínsecamente cuántico, pero no nos damos cuenta la mayor parte del tiempo. Pero en esas escalas se pone de manifiesto de manera mucho más evidente. La naturaleza cuántica es mucho más evidente a esas escalas. Y concretamente en tu proyecto vos estás haciendo una modelación, una simulación numérica de estos fenómenos, ¿o cómo lo estás analizando? Sí, hago varias cosas en realidad. Por un lado es la modelización, porque no es obvio tratar de entender cómo se comportan esos materiales a esas escalas, y al mismo tiempo tratar de relacionarlos con lo que se puede observar, porque como decíamos recién... medís algunas cosas. Claro, no hay una imagen directa de lo que es el magnetismo o lo que sería una imagen tridimensional de un átomo a esas escalas. Son todas
mediciones indirectas que uno hace. Entonces, poder entender a partir de las mediciones, de las señales experimentales que nosotros obtenemos o que los experimentales obtienen de algún sistema en particular, poder entender qué es lo que está pasando no es obvio. Entonces, se necesita algún modelo para poder entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Esos modelos son creación tuya? ¿Vos estás usando modelos de otras personas? ¿Cómo? No, claro, son modelos que se conocen. Básicamente, la idea es simplificar la física que ocurre a esas escalas para quedarnos con los efectos fundamentales y en esa idealización, podríamos decir de esa manera, de lo que está ocurriendo, poder extraer los fenómenos más importantes. Y esos modelos existen, están como a la mano, así que si podemos decir así, pero no es obvio que en las circunstancias del experimento sean los modelos correctos. Entonces, cuando hablas así, perdón, de simulación en computadora, de modelización, para ser más preciso, ¿de qué computadora estamos hablando? ¿Esto lo haces en una PC, en una computadora de mayor capacidad o cómo se desarrolla eso? Hay varias maneras de simular. Muchas veces lo que necesitamos son computadoras poderosas, incluso una sola computadora no es suficiente y necesitamos un clúster de lo que se llama un clúster. Entra lo que se llaman los clústeres de alto rendimiento, digamos, son baterías de computadoras trabajando simultáneamente. Son muchas computadoras trabajando en paralelo y los cálculos usualmente son muy complicados, entonces lo que se hace es distribuir el trabajo entre varias computadoras para que sea más rápido, más eficiente. Entonces, algún tipo de simulaciones se hace de esa manera. Y hay otros tipos de simulaciones que se hacen, por ejemplo, en una PC. Dependiendo del tipo de modelo, el tipo de aproximaciones que se haga, tal vez una PC puede ser suficiente, pero en nuestro trabajo sí, usamos clústeres. ¿Cómo es la relación? Porque vos decías que hay modelos y hablabas también de gente que hace experimentos. ¿Cómo te relacionás con el resto de la comunidad en un proyecto de este tipo? Me refiero a la comunidad científica que está en temáticas parecidas, digamos. Claro. Diría que la relación con la parte experimental es muy importante, es algo fundamental. La física es una ciencia experimental en el fondo, así que siempre la conexión con los experimentos está en mi trabajo, por lo menos siempre trabajo con alguna correlación con el experimento. Usualmente esos experimentos son muy difíciles, son muy complejos, muy caros y típicamente los aparatos de medición están en otros laboratorios de otras partes del mundo. O sea, esto hay como una red mundial de contactos sobre el tema. Exactamente. Hay gente suiza, gente en Estados Unidos que trabaja en sistemas parecidos o en experimentos parecidos. Y lo que se hace es que a través de las publicaciones que esa gente publica, muchas veces aparecen preguntas que tienen que ver con que, por ejemplo, no se entiende por qué tal experimento dio como dio. Entonces, y ahí es donde entra el analista como vos a poder ver si puede encontrar un razonamiento simulado o una simulación que reproduzca ese experimento. Exactamente. Entonces, una de las grandes, una parte muy importante de mi investigación es tratar de entender el experimento, tratar de reproducirlo. Hoy en día podemos hacer eso, lo cual es asombroso que podamos a través de algo teórico, algo, digamos, simulado. Y requiere un conocimiento muy profundo de lo que está sucediendo, por supuesto, si no, claro, no se podría hacer. Y acá vos has tocado un tema que me parece que es esencial, que sería una especie de ciencia abierta, de que los distintos investigadores, digamos, no hacen ciencia y la aíslan, la separan del resto, sino que como que trabajar en conjunto les sirve a todos. ¿Es algo así esto? Sí, la ciencia, bueno, en general, pero en particular en mi área, es muy importante, las publicaciones son muy importantes, la comunicación es muy importante, por ejemplo, la asistencia a congresos, ahí es donde uno muchas veces se entera de primera mano de algún resultado que obtuvo tal grupo o tal resultado teórico que obtuvo otro grupo. Entonces, la información que va circulando es sumamente importante, es muy importante compartirla, exactamente. Una pregunta por ahí delicada, ¿qué aplicaciones tiene esto? Digamos, ¿para qué les sirve a la gente? ¿Cómo le llegaría esto a la gente? Bueno, en particular el magnetismo, que es el área en la que trabajo, está presente en nuestra vida de muchas maneras. Una de las formas en la que aparece es
en los sistemas de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, un disco rígido, incluso hay nuevas generaciones de disco rígido que no son magnéticos, pero la información se guarda en forma de dominios magnéticos, pequeños áreas de un sistema magnético en un disco rígido. Ahora, lo que ocurre es que si queremos hacer discos rígidos con más y más capacidad, necesitamos... O sea, cada vez que usamos una memoria con mayor potencia, lo que logramos es que cada unidad sea más chiquitita. Que sea más chiquita. Entonces, todo apunta hacia una miniaturización de los componentes magnéticos. Entonces, llega a una escala y predicciones de que en algún momento se llegaría al límite atómico, si queremos almacenar información. A esta escala en la que vos estás trabajando, digamos. Claro, entonces justamente esa escala, el magnetismo ya es diferente. Por ejemplo, uno podría almacenar alguna información en algún bit, que sería un átomo o un par de átomos, y si no tenemos cuidado o si no entendemos la física que hay detrás de eso, se podría perder inmediatamente por las fluctuaciones que ocurren normalmente a la escala cuántica, a la escala nano. ¿Podríamos decir que el futuro de las memorias de las computadoras va por esta miniaturización? Sí. Yo creo que sí. De hecho, hay tecnologías que todavía no son comerciales, pero que empresas como IBM, por ejemplo, están proponiendo, que tienen que ver con el movimiento de dominios magnéticos a la escala nano, y eso permitiría tener computadoras mucho más potentes o discos rígidos con mayor capacidad y más chiquitos. Vos sos investigador del CONICET y a su vez docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Sí. ¿Cómo se juntan estos dos mundos así disímiles? Sí, yo no lo veo como algo tan disímil, lo veo de manera bastante natural. Creo que la investigación y la docencia se complementan muy bien, son dos actividades que... ¿A vos te sirve lo que haces en investigación para tu docencia, concretamente? Sí, totalmente. Yo lo que investigo tiene mucho que ver con lo que estoy enseñando, con la materia que en particular estoy dando ahora. Así que me sirve mucho para poder transmitir a los estudiantes tal vez una perspectiva más moderna, una perspectiva que tenga que ver con lo que se está haciendo actualmente, con lo que se está investigando actualmente. Así que sí, y al revés también, desde el punto de vista de la docencia me sirve mucho para la investigación, porque a veces uno se da cuenta cuando quiere explicar algo que no lo entendió bien. Es el momento de la verdad, cuando uno tiene que explicar algo, ahí realmente sabe si lo sabe. Exacto, y surgen preguntas y surgen dudas, que creo que son una de las cosas más importantes que tiene la ciencia en sí misma, las preguntas, ¿no? Entonces está bueno en ambos sentidos. Sirve muchísimo. Sirve. Vos te formaste como físico, como licenciado en física, en el Instituto Balseiro, y después hiciste un doctorado. Hice un doctorado, sí. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es hacer un doctorado? Porque por ahí uno lo ve como una cosa media nebulosa. Bueno, ¿qué es realizar un doctorado, por ejemplo, en física, como hiciste vos? Bueno, como te decía, un doctorado esencialmente es un estudio avanzado, profundo, en algún tema específico, y ese tema específico normalmente viene propuesto por tu director o tu directora. Claro, es tutorial el doctorado, siempre hay un director. Hay alguien que te va guiando de alguna manera. Pero esencialmente el tema del doctorado surge por alguna pregunta, algo que no se entiende. Una pregunta científica. Hay una cosa que no se entiende, a ver, y la intención es responderla, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, muchas veces la pregunta tal vez surge fácil y la respuesta es muy complicada. Entonces lleva varios años hasta que uno puede ser capaz de intentar una respuesta. Así que por eso también los doctorados suelen durar años. Ser de años. Claro. Y ahí ya sos un doctor, cuando podés dar esa respuesta. Digamos. Claro, exactamente. Cuando uno da una respuesta, puede cerrar algún tema, es donde se considera que ha finalizado el doctorado y luego hay un comité que evalúa eso. Bueno, este es un punto importante el que vos has nombrado, de que hay mucho control sobre cómo trabaja un investigador. Por ejemplo, para acceder a un proyecto, para acceder a financiamiento, uno postula un proyecto y después hay unos evaluadores que le bajan el dedo, le suben el dedo, te lo aprueban o te lo desaprueban. Claro. Pero siempre hay una especie de concurso, ¿es así en general? Sí, en general es así. En general te diría todo lo que se hace en ciencia
es así y tiene que ser así para que pueda ser revisado, para que pueda ser contrastado por los pares. Entonces, tanto en lo que sería la publicación de un trabajo de investigación, como acceder a un subsidio, o bueno, cualquier aspecto de la ciencia es así, o debería ser así. Entonces, sí, ahí... Sí, por ahí uno se imagina, no sé, en la Edad Media que podía haber un mecenas que dijera, bueno, voy a mantener a tal persona investigando, claro, per se, pero hoy en día, digamos, es competitivo el medio del científico. Es muy competitivo y bueno, como decís también, tiene que ver con poder verificar, con que sea verificable la información que uno, o la investigación que uno hace, para que no haya dudas de qué es lo que se investigó, cuál fue el resultado. Entonces es necesario ese aspecto de verificación, digamos. En el sistema científico argentino, ¿quiénes son los que financian estas investigaciones? Por ejemplo, tus proyectos, ¿quién te los financia? De manera general, te diría que es el Estado Nacional el que financia, a través de distintos mecanismos. Digamos, yo en particular tengo un subsidio que proviene de lo que se llama la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica Tecnológica, y después otros subsidios de CONICET, por ejemplo, más pequeños, pero la mayor fuente de financiamiento es la agencia. Es un proyecto, un PICT que tenemos, proyecto se de llama investigación PICT, en ciencia sí, y técnica. Exactamente. Sí, bueno, y la universidad también financia, ¿tenés un proyecto de la universidad vos? Sí, yo hace relativamente poco tiempo que estoy en Mendoza, pero o sea, todavía no aplico a ninguno de estos proyectos, pero sí, la Universidad de Cuyo ofrece subsidios, proyectos a través de su Secretaría de Ciencia y Técnica, así que también es otra fuente de financiamiento posible. Y cuando hablamos así de un proyecto de investigación, ¿la investigación en general la hace solo, en equipo, interactuando con otras disciplinas? ¿Cómo es digamos, la vida diaria del investigador? ¿Qué haces? ¿Vos te sentás en la computadora y estás aisladito ahí o estás interactuando con otra gente? ¿Cómo se vive eso? Bueno, en general es siempre un trabajo en equipo, y en particular a mí me gusta mucho trabajar con gente de otras áreas, colegas digamos, físicos, o gente que está, por ejemplo, trabajando en química, porque muchos de los proyectos, incluso te diría los proyectos más grandes, tienden a ser todos multidisciplinarios. O sea, tiene algún aspecto de ciencia de materiales, tiene algún aspecto de teoría, tiene algún aspecto de química. Entonces, hoy en día la mayoría de los proyectos a gran escala son multidisciplinarios. Obviamente que después hay subproyectos que tal vez los trabajo con gente que es más de alguna área específica, pero en general no solo, digamos, no es que estés solo en un habitáculo ahí. No, para nada. Y bueno, siempre es bueno tener mucha gente trabajando en algún tema, por lo menos escuchar opiniones de diversas personas, porque justamente uno se enriquece con esas nuevas miradas. Así que te diría que hoy en día la ciencia en general es un... Sí, el mundo es multidisciplinario y la ciencia no le escapa a eso. Exactamente. ¿Por qué se te dio por investigar? Digamos, ¿de dónde sale la vocación de un investigador? Una mañana te levantaste y dijiste quiero ser investigador. ¿Cómo fue esa motivación? Hay muchísimos aspectos, no te podría decir uno en particular, pero de chiquito tuve obviamente influencia de mi familia. Eras el que desarmaba el reloj, sí, y después le costaba armarlo de nuevo. Tal cual, sí. Así me ha ligado algunos retos también de mis padres, pues rompía los juguetes o los tiraba por la ventana y quería ver si volaban, qué sé yo. Bien. Pero con el tiempo, digamos, me fui interesando en materias como matemática, química, física. Siempre tuve curiosidad por esos temas y bueno, al llegar a la hora de decidir, me decidí por física. Pero yo creo que siempre uno necesita referentes, siempre tiene algún referente
Al principio es la familia y luego será algún profesor, alguna profesora. Okay. Eso es muy importante. Entonces, en mi caso fue así. Tuve profesores en el secundario que me motivaron mucho. Bueno, es una suerte. En general, la crítica que se hace es que en la secundaria nosotros es como que le enseñamos a los chicos a odiar la matemática, a odiar la física. Es raro el caso al revés, digamos. Sí, sí. Bueno, mi opinión no era compartida por mis compañeros. Muchas veces ellos lo odiaban a los profesores, pero digamos que esta persona tenía esa habilidad de motivarte y participé, por ejemplo, en las Olimpiadas de ciencias. Eso a mí me sirvió para conocer gente que estaba con que tenía los mismos intereses que yo. Y bueno, fue una cosa que fue avanzando y me fui definiendo en algún área, así que te diría, sí, muchos de mis referentes también fueron mis amigos, eso es importante también decirlo, amigos, colegas tal vez de la universidad, que se interesaban también, así que tuve suerte. Le cuento a la gente que las Olimpiadas de Ciencias Junior se hacen en la universidad ya desde hace unos cuantos años, y convocan a estudiantes de primaria y secundaria en equipos de todo el país, vienen de escuelas de todo el país, de colegios de todo el país y compiten de manera no solo teórica, sino también experimental. Tienen que realizar algún experimento y de ahí surgen talentos, no sé, como el tuyo, realmente se ve que funciona el sistema. En mi caso funcionó, sí. En eso funcionó. ¿Cómo ves vos la perspectiva o la continuidad de la ciencia en un mundo, digamos, cada vez más tecnológico? ¿Qué rol le toca a la ciencia, a la investigación más bien cercana a la investigación pura que vos estás haciendo, investigación teórica sobre un tema, en un mundo donde la tecnología como que nos pasa por encima? No sé, hay una sensación así de enorme acceso a la tecnología y como que los científicos, ¿qué rol les toca y cómo lo ves eso? Bueno, es un desafío, te diría. Justamente, bueno, personalmente yo creo que la ciencia y tecnología son dos aspectos de un mismo organismo, si vamos a decir. Yo no creo que se pueda separar. No son dos cosas separadas. Yo no creo, y de hecho creo que los países que son más exitosos en ese modelo, digamos, de innovación tecnológica, de avance científico, son países que logran entender que la ciencia fundamental no está separada de las aplicaciones. Es todo son distintos aspectos de un solo organismo, si podemos llamarlo de esa manera. Y no puede avanzar la tecnología por un lado, ni la ciencia fundamental básica por otro. Tiene que ser algo que se realimenta mutuamente, y eso se ha visto. Hay casos muy paradigmáticos, el caso de Estados Unidos, con ciertos laboratorios muy conocidos como Bell Labs, por ejemplo, que hacía investigación básica y al mismo tiempo, bueno, de ahí surgieron incluso premios Nobel, pero al mismo tiempo tenía un interés comercial. Sí, con muchísima aplicación y aplicación comercial, concretamente, exactamente. En el sector privado además trabaja. En el sector privado, así que... Bueno, esa es también una pregunta que vos mencionaste, que el financiamiento en Argentina fundamentalmente viene del sector público. ¿Hay acceso a financiamiento privado en el país? Es poco. Yo, digamos, no conozco mucho, pero tengo entendido algunas empresas. Es poco y creo que es dirigido en algunas áreas muy específicas, donde se intenta desarrollar algo muy particular. Pero no hay... Sí, por ejemplo, medicamentos. Por ejemplo, medicamentos, exactamente. Ese tipo de investigación que está muy bien delimitada, te podría decir. Pero en un sentido más amplio, yo no veo que el sector privado sea activo en financiar la ciencia básica, vamos a decir. En Argentina. Claro. Alejandro, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Realmente interesantísima tu vida, lo que estás haciendo, e interesantísimo el proyecto en que estás metido. Hoy estuvimos hablando, dialogando con un investigador que trabaja a nanoescala, trabaja en nanociencia, y que la aplicación que tiene esto, en lo que él está trabajando de manera teórica, vinculado con otros investigadores, es en lo que van a ser las memorias de las computadoras del futuro, cada vez más pequeñas, cada vez con más capacidad y con menor volumen, menor espacio. Realmente interesantísima la presentación de hoy. Quedamos para la próxima, nos vemos en el próximo Científicamente.